Hola a todos, les habla Ricardo Serrano. Bienvenidos a una nueva nota en su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. Atención Venezuela, estoy de vuelta con temas referente a mi querido país natal y para todos aquellos venezolanos que me estén escuchando, estén muy atentos a lo que aquí voy a comentar y lo que voy a analizar, porque es de vital importancia para comprender algo y una situación que se ha vuelto parte de la vida cotidiana y parte de la economía cotidiana de los venezolanos, de prácticamente cada familia venezolana o de un buen porcentaje de las familias venezolanas. Hablo del famoso negocio que últimamente se ha vuelto tan popular como el de raspar cupos o de los raspacupos, como lo conocen coloquialmente. Ya explicaré bien este mecanismo. Pero ¿a qué viene esta nota? La cuestión es que recientemente el gobierno anunció nuevas restricciones que complican el viaje de venezolanos a Estados Unidos. Así lo reseña un artículo publicado por la cadena de noticias BBC Mundo el 10 de abril del 2015 que dice lo siguiente. En Venezuela rige hace 12 años un estricto control de cambio de divisas, pero esto desencadenó una serie de consecuencias que trajeron consigo lo que hoy vemos, y es que se redujo la cantidad de dólares que el gobierno le da a cada venezolano, de dólares tanto en cupos viajeros como en cupos electrónicos, de 3.000 para el cupo viajero a $700, y en cupos electrónicos se decidió primero los $300 de los cupos electrónicos ser divididos o fraccionados en $100, una entrega de $100 cada 4 meses, es decir, en un año se entregarían unos $300, algo que no era viable y por lo tanto el gobierno decidió revertir este mecanismo y ahora se va a entregar como se solía hacer los $300 correspondientes al cupo electrónico. Pero aquí lo que preocupa a los venezolanos es el cupo viajero, los $3.000 que ahora fueron reducidos a 700, y es que es con esta cantidad determinada de dólares, me refiero a los 3.000, que los venezolanos solían, digo solían porque ahora este negocio se va a ver complicado, realizar, valga la redundancia, este negocio, que es el de raspar los cupos viajeros. Pero primero, entendamos qué pasa en esta situación. Según lo reseña este artículo de la BBC, cuando todas las miradas estuvieron puestas en la Cumbre de las Américas en Panamá, el gobierno venezolano anunció ese mismo día, viernes 10 de abril, la reducción del cupo de dólares que asigna a quienes viajan al exterior. El Ministerio de Economía y Finanzas dio a conocer el viernes 10 de abril las modificaciones en el régimen de control cambiario que incluyen la reducción de $2.500 a $700 para los viajeros con destino a Estados Unidos y para otros destinos, así como el cupo de gastos en Internet. También se redujeron las cuotas que dependen del país y el tiempo de estadía. El gobierno además informó que las adjudicaciones que se realizan en efectivo y sobre todo en tarjetas de crédito, por cierto, solo se harán, escuchen bien, solo se harán a través de cuentas en bancos públicos, bancos controlados por el gobierno venezolano, como por ejemplo el Banco Venezuela. La medida se conoce cuando el presidente Nicolás Maduro llega a Panamá para asistir a la Cumbre de las Américas de la Organización de Estados Americanos en medio de una fuerte polémica con Estados Unidos tras las sanciones impuestas por el presidente Barack Obama a funcionarios venezolanos. Tras su llegada, el mandatario se trasladó al barrio popular de El Chorrillo, en Ciudad de Panamá, la capital de Panamá, donde se reunió con residentes y reiteró que va a la cumbre, o en ese momento iba a la cumbre, con el mejor espíritu constructivo. Ahora, aquí se están emanando una serie de complicaciones para viajar, complicaciones que experimentan lamentablemente los venezolanos. El destino para el que más redujeron el cupo fue Estados Unidos, el principal país al que han emigrado venezolanos en los últimos años y uno de sus lugares favoritos, Miami. Según la Cámara Conce Turismo, es el primer destino turístico de Venezuela. Pero ojo, no es casualidad alguna que el país o el destino para el cual se hayan reducido el cupo, la entrega de dólares a los venezolanos haya sido Estados Unidos. No es una casualidad porque primero es un país con el cual Venezuela se ha visto envuelta en una serie de tensiones diplomáticas y políticas que traen consigo lo que se llama y se denomina en el derecho internacional el principio de reciprocidad, es decir, tratar como te traten, yo te doy, tú me das, pagar con la misma moneda en el lenguaje coloquial. Pero es por ello que
tal vez el gobierno haya decidido reducir o el destino para el que más se redujeron los cupos, que haya sido Estados Unidos. Es tal vez por ello un motivo por el cual el gobierno decidió reducir estos cupos a Estados Unidos en demasía, es decir, en una gran cantidad. ¿Por qué? Porque no le conviene al gobierno perder capital humano, personas que quieran viajar a Estados Unidos y residirse allá, pero tampoco les conviene que los dólares que otorga o las divisas que otorga el gobierno a los venezolanos para viajar a Estados Unidos sean obtenidas al triple de su precio original, de su valor original, mejor dicho, en Estados Unidos, porque esto puede evidenciar y también despreciar la moneda venezolana, pero esto puede evidenciar el problema de divisas que hay en Venezuela, la escasez de divisas debido a que estas divisas forman parte de dinero y de capitales que han sido blanqueados por funcionarios venezolanos. Quedó demostrado en el caso Andorra, en el que ciertos funcionarios venezolanos con dinero de PDVSA utilizaron, mejor dicho, dinero de PDVSA para almacenarlo en la banca privada de Andorra, un país ubicado entre España y Francia, en los Pirineos, en Europa. Entonces, ¿por qué el gobierno decidió reducir en demasía lo del cupo viajero para Estados Unidos o con destino hacia los Estados Unidos? Para evitar que las divisas que tiene Venezuela sean o para evitar una fuga masiva de divisas, y también para evitar el negocio de los raspacupos, pero también para evitar que el gobierno quede evidenciado por ciertos casos de corrupción, y que el dinero que posee el gobierno, dinero que posee en cuentas en bancos estadounidenses, pueda ser, digamos, de alguna u otra forma descubierto, y así evidenciar la red de corrupción que hay en una cúpula muy selecta, en una élite, por así decirlo, del gobierno venezolano, y que ha quedado demostrado debido a las investigaciones de muchos periodistas y expertos en la materia. Y esto hace que francamente el gobierno venezolano pierda una reputación y un poder político sin precedentes, y puede afectarlo gravemente. Pero la reducción del cupo se añade a otras dificultades para viajar desde Venezuela, especialmente a ese país norteamericano, señala la BBC, debido a una multimillonaria deuda que mantienen las entidades de asignación de divisas venezolanas con aerolíneas internacionales. Las frecuencias de Venezuela hacia el exterior se redujeron en más de un 50% en los últimos 2 años. El gobierno decidió prácticamente reducir esta cantidad de divisas que se le dan a los venezolanos para ahorrarse dinero y utilizar esas divisas para pagar la enorme deuda, la deuda multimillonaria que mantienen con las aerolíneas internacionales. Entonces, esto puede beneficiar al país también, y es un punto a favor del gobierno, y es una buena estrategia del gobierno. El problema es que esta estrategia puede tener dos caras, o puede ser un arma de doble filo. La cara buena o el lado bueno de la moneda, la cara bonita de la moneda, por así decirlo, es que este dinero que se ahorra el gobierno puede ser utilizado para pagar esta enorme deuda, como ya lo mencioné, que mantiene Venezuela con las aerolíneas internacionales. Pero por el otro lado, puede ser dinero que llegue incluso a ser blanqueado. Entonces aquí nos preguntamos cómo asegurarnos de que el dinero que el gobierno venezolano se está ahorrando al reducir esa cantidad de divisas que se le dan a los venezolanos no va a ser blanqueado y va a ser utilizado para el gasto público, para incentivar la inversión interna y para reactivar el sistema de importaciones, así como pagar la deuda que mantiene el gobierno venezolano con las aerolíneas internacionales. ¿Cómo asegurarnos de ello? Ya tocaré ese punto más adelante. Pero, como parte de la misma medida, las aerolíneas empezaron a cobrar sus pasajes en dólares en lugar de bolívares. Hace un mes, justo antes de que se anunciaran las sanciones contra funcionarios venezolanos, Maduro ordenó a la Embajada de Estados Unidos en Caracas reducir en un 80% su personal diplomático como una forma de mantener la reciprocidad, el principio de reciprocidad conocido en el derecho internacional. Muchos venezolanos interesados en viajar a Estados Unidos se mostraron preocupados por esta medida, que puede afectar a los servicios consulares. Otra consecuencia muy grave de esto, y es una respuesta muy idónea a la pregunta de cómo afecta esto a la gente, es que esto es un golpe a la clase media. Primero y principal, afecta a la gente porque se impiden los viajes al exterior, ya que con $700 simplemente no alcanza para realizar un viaje al exterior. Con los $3,000 sí se podía. De hecho, he sido testigo de historias que me han contado ciertas personas que han logrado viajar
por ejemplo, un destino a Cancún, en México, durante 3 años seguidos utilizando estos cupos viajeros, estos $3,000, y los utilizaron legalmente. El problema aquí es que la sociedad venezolana se ha visto obligada a utilizar estos cupos electrónicos de manera ilegal, ya que es un fraude, es un delito contra la ley de ilícitos cambiarios, y utilizan este dinero que se supone que es para viajar al exterior, para rasparlo, para almacenarlo en sus tarjetas de créditos, rasparlo en otros países donde el dólar tiene una mayor denominación con respecto a la moneda local, y de esa forma utilizar ese dinero para su beneficio personal y no para gastarlo en un viaje como se supone que debería ser el objetivo, la finalidad de de la entrega o de la otorgación de estas divisas para viajeros, al menos en teoría. Entonces, otra consecuencia que esto genera y que responde a la pregunta de cómo afecta a los venezolanos es que el poder adquisitivo se reduce porque los venezolanos no pueden hacer el negocio de los raspacupos. Y podrá sonar incluso un poco malo, pero la única forma en la que el venezolano ha logrado aumentar por lo menos en un 20% su poder adquisitivo es a través de este negocio que se llama el de raspar cupos. Así ha logrado el venezolano adquirir estos objetos, bienes de valor, alimentos, objetos tecnológicos, lo que sea, cualquier bien para su beneficio propio, que no puede conseguir en Venezuela debido a la alta inflación que hay y los precios que estos tienen, que son altísimos y no pueden ser costeados por la debilitada moneda local de Venezuela, que es el bolívar, sino que los tienen que comprar en dólares porque salen mucho más económicos, mucho más baratos, y así es como pueden obtenerlos. Entonces esto desprecia más la moneda. Pero aquí surge otra pregunta muy interesante: ¿por qué las adjudicaciones se harán ahora solo en bancos públicos? Esto lo hace el gobierno para poder tener control de los movimientos de las cuentas que manejan estos cupos, estos dólares. Entonces, sabiendo esto, hay que entender que la crisis económica de Venezuela, que está en recesión desde el año pasado, se ha profundizado tras la caída de los precios del petróleo en los últimos 8 meses, afectando la cantidad de divisas que tiene el gobierno para asignar a importadores y viajeros. Esto es otro problema. El sector de la importación o de los importadores se ha visto afectado en su capacidad operativa debido a que no ha recibido la cantidad de divisas que necesita para poder importar los insumos que son necesarios para Venezuela, para que el país produzca. Se elimina la contracción industrial, se reactiva el sistema de producción, y de esa forma la economía venezolana pueda sufrir un impulso importante y considerable. En busca de proteger sus divisas en un momento de bajos ingresos, con la reducción en el cupo de viajeros, el gobierno genera descontento en una población concreta que tradicionalmente es afín a la oposición, es decir, la clase media. Esto lo mencionó el corresponsal de la BBC Mundo en Venezuela, Daniel Pardo. Entonces, los venezolanos en Panamá protestaron ante la presencia del presidente Maduro en la Cumbre de las Américas. Y es que no todos los venezolanos, y mucho menos los de clase media y alta, tienen cuenta en un banco del Estado. Esto es un problema. Ahora que las adjudicaciones de dólares se harán solamente a través de bancos del Estado, bancos públicos, la pregunta aquí que surge es: ¿cómo harán los venezolanos que tienen o manejan cuentas en bancos privados, como por ejemplo el Banco Occidental de Descuento, el BOD, y otros bancos que son de la banca privada, por ejemplo el Banco Mercantil también? ¿Cómo harán esas personas? Ahora, los que no todos tienen cuenta en un banco del Estado, que ahora serán los únicos responsables de gestionar la asignación de divisas. Ante las complicaciones para acceder a divisas, los venezolanos pueden comprar dólares en el mercado negro, donde la divisa se cotiza hasta 20 veces más alta que en los canales formales, es decir, en la tasa de cambio oficial. A manera de ejemplo, a tasas del viernes, que era de $700 en el mercado oficial, son 8.400 bolívares, mientras que en el mercado negro son 161.000 bolívares. Un salario mínimo es de 6.000 bolívares. El hecho de que más personas tengan que acudir al mercado negro para comprar dólares es un estimulante más para la inflación, debido a que se desprecia la moneda local. Entonces, esto hace que el poder adquisitivo se reduzca, los precios aumentan porque no hay la cantidad o el respaldo monetario del bolívar suficiente para compensar los precios. Entonces, el valor de los productos aumenta y aumenta más y más, pero no hay un respaldo monetario que pueda compensar esos altos precios. Entonces, no hay la suficiente cantidad de bolívares para compensar los altos precios. Esto es un estimulante para la inflación, que en Venezuela registra la más alta de la región.
que es un 68% según cifras oficiales, la más alta de Latinoamérica y según algunas estadísticas, la más alta del mundo. Pero ahora, ¿cómo funciona el popular negocio de los raspacupos en Venezuela? Es necesario comprender esto para llegar a la concepción de la idea de que ahora, ¿qué se harán los venezolanos sin la cantidad de dólares que necesitan para obtener los bienes que tanto les cuesta o que no pueden porque se les hace imposible adquirir en su propio país utilizando bolívares y lo tienen que hacer en dólares en el extranjero comprando a través del internet, como por ejemplo a través de Amazon, una famosa empresa ubicada en California? Así funcionan los tours cambiarios de los raspacupos, una modalidad que se ha vuelto cotidiana en Venezuela. Y es que según la página oficial, el sitio web oficial del consulado venezolano, reseñado en un artículo publicado a través del diario Últimas Noticias, como el gran negocio es catalogada esta modalidad ilícita por quienes la realizan, debido a que las ganancias son inmediatas, dado que la obtención de dólares en el país se ha hecho cuesta arriba. El turismo cambiario o viajeros por los dólares es el tema que en las últimas semanas ha destacado en diversos medios de comunicación en varios continentes. Es que esta noticia se ha vuelto casi un escándalo mundial porque describe cómo los venezolanos, ávidos por dólares, se están dedicando a viajar a otras naciones con el propósito de obtener las divisas aprobadas por Cadivi a precio oficial para luego venderlos en el país hasta 7 veces más caros, es decir, venderlos en el mercado negro. Por ello el precio del dólar en el mercado negro es tan alto y muchísimas veces más alto y elevado que el dólar oficial. Como el gran negocio es catalogado, esta modalidad ilícita se ha vuelto cotidiana entre los venezolanos y de hecho es tanto el boom que ha provocado esta situación que las aerolíneas están copadas en sus viajes hacia Lima, la capital de Perú, Quito, en Ecuador, Panamá o Curazao hasta principio del 2014. Así es. En vista que estos destinos son los preferidos por los raspatarjetas, como se les conoce, según ha denunciado el propio presidente de la Comisión de Administración de Divisas, José Can, y reiterado por las autoridades de agencias de viajes o las líneas aéreas. Según estadísticas, el número de venezolanos que ha viajado a capitales como Lima, en Perú, ha subido más del 100%. A pesar de que vender o comprar dólares Cadivi es un delito tipificado en la ley contra los ilícitos cambiarios con pena de hasta 7 años de cárcel, es el pan de cada día conocer a personas que están dedicadas a esta actividad o terceros que son embrujados por quienes pagan miles de bolívares de contado por el cupo, como se le dice a la asignación a la que tiene derecho cada venezolano, y que va de 300 a 500 dólares. 500 dólares en efectivo, 400 dólares electrónicos y entre 700 a 3000 en tarjetas de crédito. Este encantamiento atrajo a María Linares, un nombre ficticio en este artículo, secretaria, quien contó que en abril pasado viajó a Quito, Ecuador, con el propósito de raspar el cupo de dólares. Según ella, y cito, lo primero que me sorprendió fue encontrarme allá personas de Valencia, Caracas y Maracaibo que estaban allí con la misma finalidad, raspar los cupos Cadivi. En el mismo hotel te informan dónde pueden raspar las tarjetas de crédito los venezolanos, porque ya la modalidad se ha vuelto cotidiana. Aunque era la primera vez que acudía a ese país, no hubo problemas en ubicar el apartamento, donde dicen que por un 18% de comisión te pasan la tarjeta de crédito, ya sea por una transacción o compra falsa, y que los dólares se los entregan de inmediato en efectivo, contó. Cuando un venezolano hace uso de su tarjeta de crédito en el exterior, está comprando a un precio de 6.30 bolívares por cada dólar gastado, y que en caso de consumir todo el cupo, que es hasta 3.000 dólares, estaría haciendo una inversión de 18.900 bolívares. Para quienes se dedican a raspar, invierten los bolívares 18.900 que deben estar disponibles en el plástico, pero una vez que pagan la comisión y consiguen el efectivo restante, tendrán en sus manos hasta 7 veces esta cifra al venderlo en el mercado negro que se ha creado en Venezuela, donde acuden tanto los naturales y hasta jurídicos que estén interesados o necesitados de las divisas. Entonces, otro lugar preferido que
tienen los venezolanos o los raspatarjetas es Lima, Perú, donde fuentes señalan el centro comercial Polvos Azules en Perú por la gran cantidad de locales donde existen puntos donde raspar. Entonces así es como funciona el mecanismo en el que se le otorgan los cupos a terceros o intermediarios que logran realizar la negociación que se le entrega a la persona o al comprador de esos cupos, quienes otorgan el valor en bolívares de ese cupo electrónico al que es el vendedor a través del intermediario, quien recibe una comisión. El que obtiene esos dólares logra venderlos, o generalmente los vende en el mercado negro, donde puede obtener hasta 7 veces el valor del original que tiene estos dólares, debido a la denominación que tiene con respecto al bolívar, que es muchísimo más alta. Así es como se benefician estas personas si logran realizar el negocio, pero esto puede verse afectado debido a esta nueva medida que ha implementado el gobierno. Y sabiendo esto, ¿cómo puede beneficiar entonces y afectar también al gobierno al mismo tiempo? ¿Cómo puede verse el gobierno afectado y beneficiado al mismo tiempo? El beneficio es que se da un ahorro de divisas que son y pueden ser útiles para el país siempre y cuando se utilicen para tal fin. Lo malo es que el gobierno o funcionarios del gobierno, como ha quedado demostrado según diversos medios de comunicación internacionales, podrían llegar a blanquear sus capitales que serían ahorrados y almacenados en bancas privadas con cuentas de funcionarios, como quedó evidenciado en el caso de la banca privada de Andorra, en el que se blanquearon capitales procedentes de PDVSA en este banco privado muy poco conocido en un país muy pequeño de Europa, ubicado entre España y Francia, que es Andorra. Entonces, ¿qué consecuencias trae toda esta situación, el negocio de los populares raspacupos, y esta medida ahora que afecta a dicho negocio? ¿Qué consecuencias puede traer a largo plazo a la economía venezolana? La economía del país puede estancarse más porque los venezolanos pueden depender más de los dólares que necesitan, y esto devalúa más el poder de compra del bolívar, generando falta de compensación de la oferta de dólares en Venezuela para el dólar del mercado paralelo, que cada día aumenta más debido a la cantidad de gente que está involucrada allí vendiendo estos cupos en dicho mercado, obteniendo hasta 7 veces el valor original que se le fue otorgado por los dólares electrónicos y los cupos viajeros. Entonces, hay que comprender todo esto para llegar a la conclusión de una idea que nos permita entender cómo solucionar todo esto. La forma en que se podría solucionar todo esto y revertir esta medida que afecta tanto a los que realizan el negocio de vender y comprar cupos electrónicos, como también afecta a la economía venezolana en general, es creando políticas de unificación cambiaria que estabilicen la moneda local, es decir, el bolívar, y detengan el flujo inflacionario, creando un ambiente de confianza para la concesión de divisas, es decir, creando una sola tasa de cambio sin CENCOEX ni dólar de Caribe, y tampoco el dólar paralelo, creando una sola tasa de cambio tampoco, y eliminando también el dólar Simadi, que logre estabilizar el bolívar, es decir, que el flujo inflacionario se detenga, debido a que habrá la cantidad suficiente de dólares que sean controlados para compensar los altos precios, para compensar la demanda. El bolívar por lo menos se estabilice, no adquiriría más valor, debido a que eso, por la influencia del dólar actualmente en la economía internacional, es algo prácticamente imposible, por lo menos por ahora. La inflación, el flujo inflacionario se detenga, la inflación pueda reducirse o mantenerse y no elevarse más, ya que afectaría mucho más el poder de compra de los venezolanos, y todo esto creará un ambiente de confianza en la economía del país para que el gobierno pueda otorgarle estas divisas a los venezolanos, sabiendo que no tendrán que recurrir a este negocio, porque habría una estabilidad del bolívar que les permitiría mantener su poder de compra en el país y no elevarlo raspando o llevándose los dólares del país a otro lado, lo que genera una fuga de divisas que pueden ser útiles para la economía venezolana, para todo el sistema de producción de Venezuela. Con esto nos queda una idea muy clara de que hay medidas que pueden ser y pueden resultar buenas o malas dependiendo de cómo se les vea y dependiendo a quienes afectan. Pero una cosa sí queda muy clara: todo lo que se ha llevado a cabo con respecto a estos negocios de los raspacupos fue una consecuencia que el mismo gobierno incentivó debido a su política cambiaria, que ha resultado ineficiente. Los venezolanos se han visto obligados a recurrir a otros mercados y a otros sitios
con otra moneda que es el dólar y no el bolívar para obtener lo que quieren y para obtener lo que necesitan debido a la insuficiencia que tiene la moneda local para cubrir las necesidades de los venezolanos. Esto es algo que el mismo gobierno generó y que ahora está tratando de revertirlo poco a poco, pero que no será fácil, ya que queda mucho camino por recorrer. Desde Venezuela, para el resto del mundo, les ha hablado Ricardo Serrano en una nueva nota para su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. Nos encontramos en una próxima edición. Chao.